Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. En este canal, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la Iglesia Luterana serán proclamadas para ti. En el video de hoy, responderé a la pregunta: ¿qué son las confesiones luteranas? Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Después de la Biblia, la Iglesia Luterana sostiene el Libro de Concordia como estándar de doctrina, vida y práctica para las congregaciones luteranas. A su vez, las congregaciones luteranas se identifican como aquellas que creen, enseñan y confiesan las verdades de la palabra de Dios, tal como se resumen y confiesan en el Libro de Concordia. Cuando un pastor es ordenado o apartado para su cargo, promete que desempeñará sus deberes pastorales de acuerdo con las confesiones luteranas. Otros trabajadores de la Iglesia Luterana, como maestros, directores de educación cristiana, diáconos o diaconisas y directores de música, también prometen que desempeñarán sus funciones de acuerdo con las confesiones luteranas. Cuando hombres y mujeres son confirmados en la Iglesia Luterana, se les pregunta si confiesan la doctrina de la Iglesia Evangélica Luterana tal como la han aprendido en el Catecismo Menor, por ser estas enseñanzas fieles y verdaderas. Desde los días de la Reforma, este puñado de documentos clave ha sido la enseñanza central de quienes se llaman a sí mismos luteranos. Esta colección surgió de la necesidad de declarar y defender claramente la fe fundada en Jesucristo, tal como se revela en las Escrituras. Así afirmaron los que firmaron el Libro de Concordia. Estamos seguros de nuestra confesión y fe, basadas en el fundamento de las Escrituras divinas y proféticas y apostólicas. El prefacio del Libro de Concordia, página 12. Las confesiones luteranas son los 10 documentos reunidos en el Libro de Concordia, que se publicó por primera vez en 1580. Algunos de estos documentos son declaraciones formales presentadas a funcionarios gubernamentales y religiosos. Entre los documentos encontramos los credos universales, los catecismos del Dr. Martín Lutero, escritos para enseñar la fe a todas las edades. Otros fueron escritos por su colega Philippe Melanchthon. La Fórmula de Concordia, el último documento de las confesiones luteranas, data de la década de 1570 y fue elaborada específicamente para abordar las controversias que surgieron después de la muerte de Lutero. Todas estas declaraciones resumen y confiesan las verdades de la palabra de Dios. El Libro de Concordia todavía une a los luteranos como una confesión de fe común. En esta nueva serie que crié, presentaré estos importantes tesoros de la Reforma Luterana en una forma muy resumida. Los videos de la serie serán solo un vistazo superficial de las confesiones luteranas. Cuando haya terminado de ver todos ellos, estará mejor preparado para leer y profundizarse en las ricas enseñanzas de la verdad de la palabra de Dios, contenidas en las confesiones mismas. A seguir, compartiré un cuadro donde expongo el nombre del documento, la fecha en que fue escrita, su autor y un resumen de cada documento, para que tengan una idea para lo cual fue escrito. El credo apostólico fue escrito en el siglo II. Su autor es desconocido y este es un credo bautismal utilizado en Roma. El credo niceno fue escrito en 325 y 381 por los líderes de la Iglesia reunidos en el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla.
Este credo pretendía declarar claramente, sobre la base de las Escrituras, que Jesucristo es Dios verdadero, igual al Padre, y que el Espíritu Santo también es Dios verdadero, igual al Padre y al Hijo. El credo atanasiano fue escrito entre los siglos VI al VIII. Su autor es desconocido, pero el credo lleva este nombre por causa del gran padre de la Iglesia, Atanasio, quien jugó un papel decisivo en la redacción del credo de Nicea. Este credo es una confesión de la enseñanza de la Trinidad y de la persona y obra de Jesucristo. El Catecismo Menor fue escrito en el año 1529 por el Dr. Martín Lutero. Ese documento es una obra breve que pretendía educar a los laicos en los fundamentos de la fe cristiana. El Catecismo Mayor también fue escrito en el año 1529 por el Dr. Martín Lutero. Este documento es una serie de sermones reeditados de Lutero que cubren las mismas partes principales de la doctrina cristiana que el Catecismo Menor. La Confesión de Augsburgo fue escrita el 25 de junio de 1530. Su autor fue Philippe Melanchthon. La Confesión de Augsburgo es la principal confesión luterana que fue presentada por los primeros luteranos al emperador Carlos V en la Dieta Imperial de Augsburgo, como una declaración de los principales artículos de la fe cristiana tal como la entendían los luteranos. También contiene una lista de abusos que los luteranos han corregido. La apología de la Confesión de Augsburgo fue escrita en mayo de 1531 por Philippe Melanchthon. La apología de la Confesión de Augsburgo es una larga defensa escrita por Melanchthon después de que los teólogos romanos condenaron muchas de las enseñanzas de la Confesión de Augsburgo, considerado con razón un clásico cristiano. Los artículos de Esmalcalda fue escrito en 1536 por el Dr. Martín Lutero. Estos artículos de fe que fueron pretendidos por Lutero ser una plataforma ecuménica para un próximo concilio de la Iglesia. Declaró lo que los luteranos no podían transigir y por qué. El Tratado sobre el Poder y Primicia del Papa fue escrito en 1537 por Philippe Melanchthon. Ese tratado es un suplemento de la Confesión de Augsburgo que presenta la posición luterana sobre el Papa. La Fórmula de Concordia fue escrita en 1577 por Jacobo Andreae, Martin Chemnitz y Nicholas Selnecker. La Fórmula de Concordia es una reafirmación de algunas enseñanzas de la Confesión de Augsburgo sobre las cuales los luteranos se habían dividido. La declaración sólida es la versión íntegra. El epítome es una versión abreviada destinada a que las congregaciones la estudien. Lo afirmaron más de 8.100 pastores y teólogos, así como más de 50 líderes gubernamentales. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un comentario aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre el contenido del video. Además, deja también un le gusta y suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo, pues es así como puedes apoyarme a llevar estas buenas noticias para más personas. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.